las tienen subidas al Teams en una carpeta que le puse, creo que diseño de árboles de transmisión. Ahí van a encontrar dentro de esa carpeta pues varios archivos que son los PDF, bueno, el PDF, que son las presentaciones que les di en clase con respecto a concentradores de esfuerzo, con factores que reducen la resistencia a la fatiga. Ahí está, los van a encontrar. Y también está el examen, bueno, perdón, el ejercicio que hicimos en clase. Ahí está, ¿sí? Entonces digo para que pues ustedes ya vayan trabajando sobre, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta sobre ello, el examen, o duda. Para lo de la estandarización de las poleas y las catarinas, sí es con catálogo, ¿verdad, profe? Sí, pero ahorita, pues prácticamente la estandarización, pues tendrían nada más el de catarinas, como tú dices, y poleas. Rodamientos, pues apenas lo vamos a ver. Entonces, en caso de rodamientos, pues ahorita ustedes propongan pues un valor que sea estándar únicamente y para su dato, y ya posteriormente pues ya lo vamos a ajustar, pero eso ahorita me lo estandarizan a un valor común, ¿no? Un valor comercial nada más de diámetro. ¿Se acuerdan que les mostré una tablita, ¿no? Una tablita de estandarización. Bueno, esa tablita resulta que es la norma, creo que no me acuerdo si es de la ANSI, ya está autorizada por la ANSI, entonces, inclusive busquen medidas estandarizadas por ANSI y les va a mandar una tabla. Entonces, es la misma tabla que yo les mostré de valores estandarizados. En el caso que de los rodamientos que no tenemos ahorita, les voy a proporcionar ya el catálogo, la información, pero pues eso apenas lo estamos viendo ahorita. Entonces, para el examen solamente va a involucrar el diseño del árbol de transmisión. ¿Sí? Y Ok, lo que profe. sí les pido, ingenieros, es de que en el examen ya les estoy poniendo la fuente motriz, ¿sí? Que me vayan buscando catálogos de esa fuente motriz, ¿sí? No recuerdo qué fue, no sé si se acuerdan. Creo que fue un motor de combustión interna, ¿no? Sí, profe, fue Un uno Sí, motor. de diésel. Un motor, me van a buscar un catálogo de motores de combustión interna que tengan esa capacidad de potencia de su examen, ¿sí? Y nada más ahí sí, pues busquen un motor que tenga una velocidad pues baja. Realmente los motores de combustión interna casi sus velocidades son bastante altas. Entonces busquen lo más bajo posible que puedan encontrar. Por eso van a buscar de catálogos de fabricantes de motores eléctricos, busquen motores eléctricos. Creo que les puse que era multicilindro, puede ser de 4 cilindros, 5 cilindros, puede ser de combustión interna, puede ser de diésel o puede ser de gasolina. Búsquenlo, por favor. Creo que por la potencia que les estoy manejando ahí, creo que de gasolina no van a encontrar. Pero si encuentran por ahí alguno, pues a lo mejor úsenlo. Lo más seguro es que sea un motor diésel. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. si no sé qué otra duda tengan para antes de continuar. Profe, Ujú. en el caso de la polea y el engrane que están a 20 y 45 grados, cuando se está proyectando WTA y WRA, como están a un grado, se tienen que sacar sus componentes, ¿no? Así es. Para ambos casos. Y Así. en el caso de la Catarina que está sobre el eje Y, ¿solamente tendría una fuerza hacia abajo o hay una diapositiva en el que se está tomando en cuenta un ángulo en Catarinas? No sé si también se tenga que poner un ángulo ahí. No, no, o sea, el ángulo que tienes que indicar es si tu Catarina en tu diagrama tridimensional tiene un ángulo. El que tú me estás diciendo, el ángulo que tú me estás diciendo es un ángulo por la diferencia de diámetros que hay entre una Sí, Catarina y otra, hay un ángulo, pero ese ángulo realmente en los análisis que vamos a ver se desprecia.
porque no influye mucha la diferencia en cuanto a la magnitud de fuerza, de la fuerza resultante, pues, o de la fuerza de flexión que produzca una Catarina, no, o sea, va poca la variación, ¿sí? Entonces, en el caso de la Catarina, sí tendría solamente una fuerza hacia abajo. En este caso, es que ahorita no me acuerdo de su examen, pero quiero pensar que sí. Y nada, sí, o sea, obviamente verifica tu vector, el vector que tiene el dibujo, si está hacia abajo totalmente, pues si no muestra ningún ángulo, ahí te debe mostrar un ángulo. Si tiene ángulo, pues ponle el ángulo. No, para nuestro caso creo que sí está sobre el eje Y, entonces en esa dirección iría la fuerza. Bueno, nada más, sí, chéquenlo, porque la verdad, como tengo varios peces, no sé ni cuáles puse. ¿Sí? Entonces, de momento, ahorita con respecto al examen sería eso. Elijan bien a sus compañeros. Y bueno, a la hora de subir el examen, nada más pónganse de acuerdo solamente con uno que lo suba. El examen debe tener el nombre de ambos, ¿sí? Si yo en algún momento en el Teams, lo más seguro que ahorita la calificación ya sea sobre el SAES, no creo que se las ponga sobre el Teams. Si se las llego a poner en el Teams, si les pongo la calificación solamente les va a aparecer a uno de los dos, de los dos compañeros. No se vaya a espantar el otro que no le puse calificación, ¿no? O sea, siempre y cuando no se le haya olvidado el nombre en el examen, pues solamente así, yo lo omitiría, ¿no? Del examen, pero si están los dos, yo en el SAES pongo la calificación para ambos. ¿Sí? Y bueno, tienen tiempo todo este fin de semana, o sea, desde ayer para que analizaran, se organizaran, tienen tiempo para poder pues ahora sí que entregar a tiempo su trabajo. ¿Sí? Y es un trabajo ya de ingeniería, ingenieros. Ya van a diseñar van a empezar a diseñar una máquina. Ese es el principio. ¿Sí? Pero Tenemos igual hasta el lunes, no, a la medianoche, bueno, antes de la medianoche, ¿verdad, profe? sí, tienen hasta a las 11:59 de la noche. Ok, gracias. Del día lunes. ¿Sí? Pero pues, no se confíen, yo les recomiendo que ya empiecen a hacerlo, o sea, desde ayer ya deben haberlo empezado a analizar y pues continuar hoy, ¿no? Sí, para el cálculo de los diámetros tenemos que poner Disculpe, profe, todos los cuando vamos A ver, permita, Carlos, te estaba escuchando, perdón, es que se entró aquí, creo que Daniel también quiere una duda, pero primero Carlos estaba hablando. Así es de que ve que en el ejercicio pusimos todos los diagramas y todas las secciones por diámetros. Ajá. ¿Tenemos que ponerlo igual o con solo que tengamos en una hoja todos los diagramas y ya ahí nos vamos guiando? No, háganlo por secciones, como lo hicimos en clase. Por secciones, hasta el último, así como lo hicimos en clase, se recuerda, al último pusimos ya el dibujo completo. Nada más la configuración completa. ¿Qué, profe? Hasta el último puedes, o sea, aparte puedes al final colocarlo completo, al final, pero ya al final de pues, todos los cálculos. Pero primero por secciones. ¿Sí? Ahora sí, Luis, creo que querías preguntar algo. Sí, era parecido, es que puedo Carlos y yo, pero le estaba comentando que si vamos a hacer los dibujos de nuestros diagramas de cuerpo libre, de torsión, todo eso, Sí, todo. en cada punto. Así como lo Ok, hicimos sí. en clase. Así como está el problema de clase, donde, bueno, realmente el diagrama de torsión, de flexión y cortantes es un diagrama nada más. Lo único que yo hice es copiar y pegar. Ustedes, pues, obviamente, se van a aventar ahí, lo van a hacer a mano, a lo mejor le sacan una copia y pegan ese resultado, o sea, porque es el mismo diagrama que van a usar para todos los cálculos, obviamente marcando cada punto que estén analizando. Profe, en ese caso podríamos hacer, no sé, el primer diagrama en Word, o sea, color y todo, y ya después ir nada más recortando y pegando para poder, bueno, pues se ve un poco más estético. Pues sí, lo pueden colocar así, lo único que sí les pido es de que
El análisis, pues sí lo hagan así que lo hagan a mano y también en los cálculos me van a tener que poner el desglose de cómo calcularon las reacciones, así como lo hicimos en clase, cómo me calculan las reacciones, cómo me calculan los diagramas de momentos y fuerzas cortantes. O sea, todo lo tienen que poner ahí. Si ustedes en un examen nada más me ponen el dibujo con los resultados, pero yo no encuentro cómo calcularon las reacciones, yo no les puedo poner bien ese problema. ¿Sí? Tiene que ir todo. Ajá. Y así como dice el compañero Jesús, pues al principio, si tú me pusiste todos esos cálculos, cómo calculaste el diagrama, pues ya en los demás, pues nada más si quieres, como tú dices, lo haces bien, le sacas una copia y lo vas incluyendo en cada cálculo. ¿Sí? Nada más que sí se note a la hora de que lo vayan a escanear, porque luego hay veces que me ponen uno tan chiquito que se supone que la idea es para verificar sus datos, y si no puedo ver esos datos, pues cómo los verifico, ¿no? ¿Cómo los corroboro? ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿Sí? dos Ok, preguntas. ¿El diagrama tridimensional puede ser a computadora? el diagrama tridimensional, pues como se les haga más fácil, yo les diría que a mano porque pues es más rápido, pero pues sí, porque bueno, a computadora van a estar perdiendo ahí tiempo en hacerlo, pero como ustedes se organicen, nada más que sea un diagrama legible, ¿sí? Ok. Que sea un Y legible otra donde cosa, se pueda representar bien las fuerzas. no recuerdo bien si a la hora de seleccionar si el chaflán era bien redondeado o agudo, afecta como tal el elemento que está montado, o podemos sí basar nuestro criterio. No, sí, afecta, eso lo vimos. Cuando colocar un chaflán agudo, cuando un redondeado. Ok, profe. Pues, Sí. Y entonces, ahora sí que les comento, si tiene que ir bien explicado su examen, especificado con todos los diagramas, cómo calcularon cada dato del diagrama, cada momento, ¿sí? Del diagrama, con cada fuerza cortante, cómo la calcularon, porque sí es, pues ahora sí que de ahí me voy a dar cuenta yo de su razonamiento, ¿sí? Ahora sí que como les puse en el examen también, no se pueden, ahora sí que solamente se pueden consultar entre pares, entre compañeros, ahora sí que los dos que están haciendo el examen, no se pueden consultar con otros compañeros porque donde yo vea que parecen los exámenes, por muy poquito que sea, les anulo los exámenes, ¿sí? Ahí sí se los anulo. Entonces, la idea es para eso, por estoy poniendo dos compañeros para que no suceda esa situación. ¿Sí? Entonces sería, no sé, ¿alguna otra cosa? También para los hombros tenemos que hacer los cálculos, ¿no, profe? Sí, les recomiendo que los hagan. Son estimados. Recuerden que el hombro, como les expliqué, se obtiene, por ejemplo, el de los rodamientos, el hombro pues se obtiene del catálogo. Pero sería bueno que lo calcularas. Te vas a dar cuenta que no coinciden realmente. Como les comenté, es muy teórico esa parte. Sí es bueno cuando no tienes nada de elementos. Es bueno tomar en cuenta ese criterio del cálculo de los hombros. Háganlo y ya después lo confirman con los catálogos, ¿no? Sí, es que ahí me surgió una duda, porque ya empecé en esa parte, entonces hay una parte donde no supe si poner un anillo o un hombro, pero creo que es mejor el anillo porque si no, no entra. Ay, no sé Ah, ok, si, ya. ajá, no sé si eso sea como consideración de diseño o algo así. Bueno, hay que revisar, ¿no? Porque no, creo que en su problema no dice que tiene que ser un solo diámetro, ¿no dice el enunciado? No. No, ok. Es que hay unos enunciados donde dice que ustedes hagan el cálculo, pero al final se pide que sea un solo diámetro. O sea, un solo diámetro. Pero en los extremos, por decir, creo que en ese problema había rodamientos a los extremos, ahí sí cambian los diámetros. Pero si no es así, ustedes pues traten de usar hombros, o sea, lo mejor es usar hombros. Si vas a colocar un hombro y después una ranura de anillo, también es válida siempre y cuando vaya ahí un engrane, una polea o una catarina. ¿Sí?
Sí, En justo eso es lo que rodamientos, ya hice. les dije cómo evitar esos anillos de sujeción. En rodamientos, traten de hacer esa misma configuración. Sí, profe, justo eso pasó porque estaba calculando el de la polea. Entonces puse un hombro y no supe qué poner del otro lado y puse un anillo. Ah, sí, Entonces, no, sí, pues, entonces, bueno, es una buena práctica lo que hiciste. Ujú. Sí, es buena práctica eso. Está correcto, nada más que ahí verifica en tus cálculos cuál va a ser el concentrador que va a influir en tus cálculos. sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con el siguiente tema. Creo que hicimos algo del tema de rodamientos la clase pasada, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Apenas íbamos a ver tema nuevo. Sí, profe, apenas íbamos a empezar. Ok. Entonces déjenme abrir los archivos que vamos a usar. Y bueno, uno de los archivos ya los conocen, es el catálogo que les mostré de SKF, pero necesito ver otros dos archivos que vamos a utilizar. Bueno, el archivo que ahorita les voy a mostrar, ingenieros, es prácticamente pues un manual vamos a usar un fabricante de rodamientos, pero todos los fabricantes son las mismas. Voy a usar la norma ISO para el cálculo y selección de rodamientos. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a usar el método internacional para seleccionar y calcular rodamientos en una máquina. Eh, Afortunadamente, esta norma internacional, casi la mayoría de los fabricantes de rodamientos la utilizan. Entonces, por decir, ahorita voy a usar un fabricante que será SKF. No quiere decir que sea el mejor, ¿no? Aquí podemos usar otro fabricante, NSK. Lo que pasa es que su catálogo de SKF es un poquito más completo, pero se puede usar otro catálogo, no hay ningún problema con esto, ¿no? Y bueno, aquí lo que yo quiero comentarles también, que en el caso de los rodamientos, hay varios tipos de rodamientos y los tipos tienen mucho que ver con los elementos rodantes, ¿sí? Y los elementos rodantes de los rodamientos, pues pueden ser bolas o pueden ser, o sea que son los balines, los famosos balines, o pueden ser rodillos o pueden ser agujas. Entonces, ahorita para poderles poner algunos pequeños ejemplos en los rodamientos. Ahí les vuelvo a repetir, hay una gran variedad de rodamientos y dependiendo de su elemento rodante, estos rodamientos soportan ciertas capacidades de carga. Ese nada más es lo que tenemos que verificar. Entonces, déjenme aquí buscar nada más unas figuritas que mejoren un poquito la información que les traigo yo aquí en el catálogo, porque lamentablemente no todas el catálogo no muestra todas las figuras como que muy, o sea, una ilustración muy completa. Déjenme nada más checar.
Permítame un momento. Aquí está. Ustedes me dicen ahorita si ven en pantalla las figuras. Ya, profe. Ok. Un poquito más grande, déjenme. Ahí está. Bueno, ingenieros, para empezar, la función que tiene un rodamiento en una máquina rotativa es permitir que gire libremente esa máquina rotativa. El rodamiento, de alguna forma, es el soporte de esa máquina. Para que esa máquina se encuentre en un equilibrio estático, pues, obviamente, en cuestiones del diseño de maquinaria, sí, pues se tiene que colocar rodamientos, o sea, la flecha, el eje o el árbol de transmisión tiene que estar sobre él tienen que estar montados rodamientos. Entonces, hay diferentes tipos de rodamientos conforme al tipo de carga que se necesite soportar en el árbol de transmisión, recordando que las cargas que los árboles de transmisión soportan son cargas que producen flexión y cargas también axiales, ¿sí? Esos son los tipos de cargas que los rodamientos deben soportar. Va a haber rodamientos que solamente soportan cargas puramente axiales, pues hay rodamientos que soporten las cargas de flexión que nosotros le llamamos radiales. ¿Sí se acuerdan por qué les llamábamos radiales a las cargas de flexión en los árboles de transmisión? ¿Se acuerdan? Hacia el eje neutro, ¿no? Porque están dirigidas exactamente las cargas que estén dirigidas hacia el centroide de la sección transversal o hacia el eje neutro, esas cargas se les conocen por su posición que tienen, se conoce como cargas radiales. Nada más no confundir la carga radial que un engrane tiene a una carga radial que un árbol de transmisión soporta, ¿sí? Nada más no confundan esos dos datos, aunque la carga radial del engrane tiene como que el mismo principio que el árbol, pero en el caso del árbol de transmisión, una fuerza tangencial analizado en un árbol de transmisión, también la reconocemos como fuerza radial, pero en el árbol de transmisión, ¿sí? Porque produce una flexión. Entonces, bueno, nada más no confundir fuerza radial de un engrane con fuerza radial de un árbol de transmisión, aunque el principio sea el mismo, pero hay que saber en qué momento identificarlos, ¿sale? Pero bueno, esas fuerzas que producen los elementos que generan flexión, ya sea en los engranes son las fuerzas tangenciales y las fuerzas radiales, en las catarinas son las fuerzas de flexión, en las bandas también. Esas fuerzas son radiales. Entonces, hay rodamientos que soportan solamente ese tipo de fuerzas radiales. Pero también hay rodamientos que soportan la combinación de esas dos fuerzas, radiales y axiales. Y a esos rodamientos se le conoce como rodamientos de contacto angular. ¿Sí? Pero bueno, les voy a comentar. Están viendo la figura aquí en pantalla. Los rodamientos, su configuración prácticamente consta de una pista interna, que es donde prácticamente en esa pista interna está el orificio, donde vamos a introducir el árbol de transmisión, ¿sí? Ahí colocamos el orificio para introducir el árbol de transmisión. Es la pista interna. Esta pista interna es la pista, por lo general, es la pista que siempre va a estar en movimiento, va a estar en movimiento rotativo. Y está la pista externa. Casi por lo regular esta pista externa es la que está fija, ¿sí? Y se va a colocar esa pista externa a una caja de alojamiento. A esa caja de alojamiento
en algunos casos se le conoce como chumaceras, que ahorita les voy a enseñar unos dibujos de unas chumaceras, que es donde se resguarda el rodamiento. O puede ser la carcasa de un motor, que entonces ya no es una chumacera, sino que la carcasa del motor es parte del alojamiento del rodamiento. Entonces, sí se entiende que pues, puede ser que la pista externa quede fija y casi por lo regular siempre la pista interna es la móvil. Entre estas dos pistas, ¿sí?, que son como dos anillos, se parecen dos anillos grandes, entre estos dos hay elementos que van a permitir pues ese giro, y a ese elemento se le conoce como elemento rodante. Hay varios tipos de elementos rodantes dependiendo de la capacidad de carga que ustedes quieran soportar en su árbol, y también dependiendo del tipo de carga. ¿A qué me refiero con la capacidad de carga? Pues con la magnitud de carga. Si las cargas que ustedes van a soportar son extremadamente altas, se recomienda usar mejor un rodamiento de rodillos. O sea, el elemento rodante es un rodillo como lo que están viendo aquí en donde estoy mostrándoles ahorita el cursor. Vean cómo es el elemento rodante, es un rodillo prácticamente. Este tipo de rodamiento de rodillos, que le llaman aquí cilíndricos, soportan altas capacidades de carga radial. Este rodamiento que está aquí, pero también hay rodamientos de rodillos que soportan altas capacidades de cargas axiales, y ese rodamiento de rodillos es el que está aquí abajo, vean. ¿Ya lo vieron? Vean cómo están los rodillitos ahora. Este tipo de rodamiento es de carga axial, solamente soporta carga puramente axial, y el de acá solamente soporta carga puramente radial. Ahora, si quieren un rodamiento de rodillos que soporte la combinación de cargas, por decir, cargas angulares, cuando están las dos cargas se genera una resultante. Las dos cargas, axial y radial, cuando actúan las dos, se convierten en componentes rectangulares de una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante está orientada a un ángulo de inclinación. A ese ángulo de inclinación se conoce como ángulo de contacto del rodamiento. Bueno, cuando exista ese tipo de cargas y sean muy grandes, una opción es utilizar rodamientos de rodillos cilíndricos, como la que tienen ahorita aquí que les estoy mostrando con el cursor. ¿Sí lo pueden observar, ingenieros? ¿Queda claro? Sí, profe. Ajá. Pero, pues también hay otros elementos rodantes que se le conocen. Vean ahora, perdón, el rodamiento de rodillos cilíndricos. Aquí los rodillos ya no son cilíndricos totalmente, sino que son como rodillos cónicos, o también en algunos casos se les puede conocer como toroidales, en algunos otros casos, ¿no? Pero estos son rodillos cónicos. Ese tipo de rodillos, pues, son los que les digo que nos pueden ayudar a soportar capacidades de cargas, pues, angulares y axiales. Pero bueno, esta es la situación de estos rodillos. Hay otros elementos rodantes que si la carga es muy grande también, y ustedes quieren reducir el espacio pues para no colocar un rodamiento tan gigante, quieren usar un rodamiento pequeño. En cuanto a la pista externa me refiero, pista externa, quieren utilizar un rodamiento más estrecho, pues pueden utilizar el elemento de agujas, los rodamientos de agujas, que son prácticamente igual como unos rodillitos, pero son bien delgaditos, se parecen pernos. Y estos pernos soportan capacidades de carga muy grandes, pero a dimensiones más pequeñas. ¿Sí? ¿Sí queda claro, ingenieros? Perdón. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, esto es el caso de los rodamientos de rodillos, de axiales y radiales, pero también hay rodamientos de bolas que son radiales, totalmente radiales, como el que están viendo acá arriba en la primera figura, en la parte izquierda, y hay rodamientos de bolas que soportan cargas puramente axiales, que sería este último, el rodamiento que está en la parte inferior izquierda. Vean la configuración del rodamiento cómo es, y este tipo de rodamientos soportan cargas axiales nada más. Pero también los rodamientos de bolas soportan cargas angulares, y hay rodamientos de bolas de contacto angular,
que aquí le llamaron contacto oblicuo, pero es contacto angular. Si pueden ver ahora la segunda figura en la parte superior, que está como en color naranja, es un rodamiento muy parecido, bueno, al primer rodamiento, pero resulta que las pistas tienen una pequeña inclinación que se le conoce como pues el famoso inclinación del ángulo de contacto para soportar cargas angulares también, cargas radiales y cargas axiales, una combinación de ellas, ¿sí? Pero estos rodamientos están limitados a ciertos ángulos, ¿sí? Entonces tendríamos que calcular con respecto al ángulo que le corresponda que produzca la combinación de carga axial y radial. ¿Queda claro, ingenieros? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si ustedes en los rodamientos de bolas, que son los más comúnmente usados, ingenieros, son los rodamientos de bolas, son los más usados realmente, son los más sencillos, pero también se utilizan muchísimo, son los más económicos comparándolas con los demás, pero también hay veces que ustedes quieren que un rodamiento de bolas soporte una capacidad de carga muy alta, mucho más alta. Pues bueno, se puede utilizar un rodamiento de bolas de doble hilera como el que tienen aquí ustedes en la parte superior derecha, ¿sí? Cuando ustedes vean de doble hilera, pues es que soporta mayor capacidad de carga el mismo rodamiento. Pero también hay rodamientos, por decir, de rodillos, que son de doble hilera de rodillos, ¿sí? O de agujas que puede tener doble hilera de agujas. Entonces, aquí va a depender de la capacidad de carga el número de hileras. Ya cuando son cargas así muy extremadamente grandes, pues se utilizan ya más hileras de elementos rodantes. ¿Sí queda claro, ingenieros? Sí, profe. Y bueno, ay, no sé qué pasó aquí. Ahí está. Bueno, entonces, estos son la variedad de rodamientos que hay. Los fabricantes, pues, por ejemplo, es en NSK, es otro fabricante de rodamientos, está SKF, que no es el mismo. Entonces, hay diferentes tipos de fabricantes de rodamientos, y con respecto al tipo de carga que ustedes van pues, a querer soportar, pues ponen un rodamiento, ¿sí? Entonces, prácticamente un rodamiento pues está compuesto de, como lo voy a mostrar ahorita, de estos elementos, que es la pista interna del rodamiento. Esta cosa que se ve aquí como color dorada va en conjunto con las bolas y es prácticamente la guía de las bolas, se le conoce como jaula del rodamiento. ¿Sí? Aquí se colocan las bolas para que entre los balines que están aquí o el elemento rodante puede ser también una jaula para rodillos, no hagan contacto una bola, o sea, no choquen entre los elementos rodantes. Para eso se coloca esta jaula y es una guía también para que todos tengan el mismo recorrido. Y pues la pista externa. ¿Sí? Estos son el caso de los rodamientos para que pues los vayamos identificando. El caso, y hay pues muchos tipos de rodamientos. Vean, acá tenemos un rodamiento de rodillos, pero de más de una hilera, de 2 hileras, ¿sí? Que soportan altas capacidades de carga. Vean cómo es por dentro, vean la pista del rodillo, la jaula que le llamamos del rodillo, vean dónde está para que no hagan contacto entre estos rodillos, la pista interna del rodamiento, que es donde va a ir montado el árbol de transmisión, y la pista externa del rodamiento, que es normalmente la parte fija, ¿sí? Por lo común. Entonces, bueno, para poder seleccionar estos rodamientos, ingenieros, pues nos vamos a apoyar prácticamente de la norma, de la norma ISO 281, que es una norma que les voy a mostrar ahorita, internacional, y que no ha sido hasta el momento que me esté enterado yo actualizada. Es una norma ISO 281 y que su edición fue en 1990. Prácticamente esta norma, como es muy confiable, pues para poder seleccionar los rodamientos nos la explica, nada más que pues todo aquí, pues como todo lo que hemos visto, váyanse acostumbrando porque en la industria todo lo van a ver así, todo está en inglés.
Y bueno, les había comentado pues, que creo que voy a tener más problemas con el inglés yo que ustedes. Ustedes ya pues, nacen con ese chip, sabiendo hablar varios idiomas. Entonces, bueno, esta norma, ingenieros, viene, pues maneja la nomenclatura y también maneja, pues, cómo seleccionar varios tipos de rodamientos. Yo ahorita en las figuras les comenté que hay rodamientos que soportan cargas puramente radiales o cargas puramente axiales. Entonces, hay rodamientos de bolas que soportan cargas radiales o rodamientos de rodillos o de agujas que soportan cargas radiales. Hay rodamientos de bolas que soportan cargas puramente axiales, como también de los otros, y así sucesivamente. Entonces, nada más hay que verificar aquí la norma del tipo de rodamiento que vamos a usar. Por decir aquí, la página número 6 de la norma, bueno, prácticamente aquí maneja la 2, en el digital es 6, nos dice que en la sección 5, cómo determinar rodamientos de bolas radiales, o sea, que soporten cargas radiales. Ahorita les voy a explicar una situación con los rodamientos de bolas, porque la pista del rodamiento de bolas es una pista de que se le conoce como ranura profunda. Y esa ranura profunda ayuda a que los rodamientos de bolas soporten cierto grado de carga axial. A ver si puedo ver una figurita para que ustedes, más adelante, ustedes se den cuenta en qué consiste estos rodamientos. Pero bueno, los rodamientos de bolas de cargas radiales, aquí viene su método, aquí vienen unas fórmulas. Estas fórmulas no las vamos a usar porque estas fórmulas son casi para poder diseñar todo el rodamiento, y nosotros lo vamos a seleccionar, no lo vamos a diseñar. Pero adelante de la norma, en la sección 5.2, nos dice cómo calcular su capacidad de carga, para empezar, sus capacidades de fuerza que está soportando ese rodamiento. Para el caso de las cargas radiales, nos dice que debemos hacer un análisis y determinarlo con la resultante, que como vectores lo maneja como de forma vectorial, que la resultante de la fuerza que el rodamiento debe soportar, que se le conoce como Profe, creo que se le fue el internet. Sí. Bueno, ¿se encuentran ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Sí, profesor. Me está fallando aquí la red porque me sacó totalmente de la sesión. Dejen ponerles otra vez la pantalla. Ustedes me dicen si la ven. Sí, Ya, profe. profe. Ah, ok. Me sacó la sesión. Ok, bueno, les comentaba yo de la norma ISO 281 para la selección de rodamientos. Hay que verificar qué tipo de rodamiento van a seleccionar ustedes. Si es rodamientos de bolas de ranura profunda de contacto radial, serían esta sección que les estoy mostrando con estas fórmulas que vamos a ir viendo poco a poco. El caso del rodamiento, lo que nosotros, para poderlo seleccionar, necesitamos conocer conceptos como la vida que tiene el rodamiento, las capacidades de carga que el rodamiento va a sostener y la carga equivalente, que son las cargas reales de sus diagramas de cuerpo libre. Entonces, todos esos datos los vamos a usar con estas fórmulas para poder seleccionar rodamientos. Esta tablita que ahorita les estoy mostrando, ingenieros, la voy a hacer un poco más chiquita, es una tabla muy utilizada para rodamientos de bolas, ya que esta tabla nos maneja rodamientos de bolas que soportan ángulo o cargas angulares, más bien. ¿Qué cargas angulares? Pues nos maneja que a partir de 0 a 5 grados, de 5 a 10 grados, de 10 a 15 grados, de 15 a 20, de 20 a 25 hasta 45 grados, que serían los rodamientos que se podrían considerar como de contacto angular. Después de los 45 grados,
la carga, el rodamiento ya no soporta cargas radiales nada más, sino que influye más su fuerza axial. Y se tiene que considerar ahora el diseño de ese rodamiento, pero para que soporte más una carga axial, donde la fuerza axial ya va a ser mayor que la carga radial. Esos casos normalmente se puede presentar en rodamientos, en máquinas que están posicionadas de manera vertical, ¿sí? En máquinas verticales, casi no sucede con máquinas horizontales. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ajá. Y bueno, si ustedes por decir más adelante quieren ver pues lo que contiene la norma, también nos habla de rodamientos de cargas axiales. Miren, la norma acá en la sección de abajo nos habla que pues los rodamientos aquí están para soportar cargas equivalentes dinámicas axiales, ¿sí? La carga axial, la anteriormente era para carga radial y ya posterior es carga axial. Los conceptos son casi las mismas fórmulas, nada más que la carga que predomina ya es otro tipo de carga. Se ve en esta fórmula la carga axial y anteriormente era más radial. Estos son para rodamientos axiales y radiales de bolas. Aquí vienen unas tablitas para este tipo de rodamientos. Vean que a partir de los 45 grados en adelante, pues ya estamos indicando que predomina más la magnitud de fuerzas más axial que radial, y cuando sea eso, pues nos vamos a estas tablitas de la norma. Yo ya les voy a enseñar por ahorita nada más para que vayan identificando el catálogo. También hay rodamientos de rodillos para soportar cargas radiales. Aquí está la sección 7 de la norma, nos maneja el procedimiento para seleccionar rodamientos de rodillos, ¿sí? Y bueno, en el caso de rodamientos de rodillos, pues nos manejan aquí fórmulas que nos vamos a dar cuenta que hay algunos términos que cambian con respecto a la anterior información. Entonces, aquí vienen todo el tipo de rodamiento de selección de rodamientos de bolas, de rodillos, para cargas radiales, inclusive también para cargas axiales de rodillos. ¿Sí? Aquí vienen, miren, también para cargas axiales. Entonces aquí pues nada más va a depender de las condiciones en las cuales ustedes estén operando pues su trabajo. Y pues prácticamente esta sección de la norma ISO 281 ahora sí que de la última revisión de 1990, pues maneja solamente esos dos casos. Si ustedes quieren utilizar rodamientos de agujas, pues entonces tendríamos que pedir la norma. Pues todo esto cuesta. Esta norma ahorita yo se las voy a proporcionar. Tiene un costo si ustedes quieren la original. Obviamente esta no es la original, o sea, me refiero a que el archivo no es el original. Si ustedes lo quieren conseguir, vayan a las normas ISO y ahí pueden buscar esta norma y se puede comprar. Todas las normas pues, tienen un costo, pues allá será lo que, pues creo que son en dólares los costos, pero tampoco les van a costar esta norma como, no sé, $1 millón, no les va a costar así. No son, vamos a pensar que les cueste, no sé, transformado a pesos unos 2,000 pesos o 1,000 pesos o hasta pueden llegar a comprar normas hasta de unos 700 o 500 pesos, ¿sí? Digo, para que no se asusten que cuesten tampoco tan grandes. Hay normas que sí son muy costosas. Por ejemplo, una norma de engranes helicoidales es una norma costosa que inclusive pues no se la venden a cualquier persona particular, solamente se la venden a las empresas, esas normas, ¿sí? De engranes helicoidales. Pero bueno, este es el caso de la norma ISO. Y nosotros nos vamos a apoyar ahorita, ingenieros, en este documento, que son este documento que les voy a mostrar. Para empezar, nos está mostrando los tipos de rodamientos que hay, que son los que ya les expliqué ahorita. Estos rodamientos, este es extraído del catálogo de SKF, esta explicación, que pues va a haber rodamientos de bolas, de ranura profunda, rodamientos de bolas de contacto angular, rodamientos de rodillos de agujas, perdón, de radiales y también axiales. Entonces, pues estos son los tipos de rodamientos que hay. Y déjenme nada más rotar la vista.
Y vamos a empezar nosotros a dar lectura a esta información de los principios para la selección y aplicación de rodamientos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Bueno, y pues le vamos a pedir por decir a Daniel, ¿nos quieres leer por favor todo este contenido? Sí, profe. Principios para la selección y la aplicación de los rodamientos. Una disposición de rodamientos no solo consta de los rodamientos, sino que incluye los componentes asociados a estos, como son el eje y el soporte. El lubricante también es un componente muy importante de la disposición, ya que debe evitar el desgaste y proteger frente a la corrosión para que el rodamiento pueda funcionar a pleno rendimiento. Además, la obturación también es un componente importante, cuyo rendimiento es de vital importancia para la limpieza del lubricante. La limpieza tiene una gran influencia sobre la vida útil del rodamiento, motivo por el cual los lubricantes y obturaciones se han convertido en parte de las actividades del ingeniero mecánico. Para diseñar una disposición de rodamientos es necesario seleccionar un tipo de rodamiento adecuado y determinar un tamaño de rodamiento adecuado. Pero eso no es todo. Se deben tener en cuenta otros aspectos. Que la forma y el diseño de los demás componentes de la disposición sean adecuados, los ajustes apropiados y el juego interno o la precarga del rodamiento. Mecanismos de fijación, obturaciones apropiadas, el tipo y la cantidad de lubricante, los sistemas de montaje y de desmontaje, etc. Cada decisión individual influye sobre el rendimiento, la fiabilidad y la economía de la disposición de rodamientos. Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Déjeme ver si puedo encontrar aquí un archivo que nos van a ayudar un poco a entender los mecanismos de la fijación de los rodamientos. Espero yo que información. No tengo, ahorita lo checamos entonces. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ingenieros, ahorita con la lectura, nos dicen que para poder pues usar rodamientos en las máquinas, para poderlas, pues ahora sí que diseñar, pues vamos a seleccionar los rodamientos. Pero hay muchos factores que influyen en la selección de un rodamiento. Bastantes. Unos son, pues para empezar, hay que verificar qué rodamiento será el más adecuado para la situación de la máquina que vamos a utilizar. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí me escuchan, ingenieros? Porque creo que se me está cortando la... Bueno, de repente se corta. Sí, se corta, pero sí. Ok. Bueno, les comentaba que para seleccionar los rodamientos hay que verificar las cargas que van a soportar esos rodamientos. Conociendo las cargas, podemos definir, para empezar, el tipo de carga, si es radial, axial o si es la combinación de ambas, y también la magnitud de la carga, ¿sí? Para la magnitud de la carga, ingenieros, pues va a depender si es muy grande la carga, pues utilizan rodamientos de rodillos o de agujas. Si es muy grande la carga y verificar qué tipo de rodamientos de rodillos o agujas van a usar. Y bueno, otra cosa que también aquí nos dice es que pues buscar también los mecanismos de fijación del rodamiento. Los mecanismos de fijación del rodamiento es cómo ustedes los van a soportar esos rodamientos, o sea, cómo los van a sostener. Y para poder sostener los rodamientos, pues hay varias formas para alojarlos, que es lo que yo les decía, cómo los van a alojar. Para poder alojar los rodamientos, Ya no se escucha nada, profe. les voy a mostrar. ¿Me escuchan?
Sí, por momentos. No sé si estén viendo la figura. Sí, profe. Ok. Bueno, si se dan cuenta, aquí les estoy mostrando una figura, lo que está en azul son rodamientos, ingenieros, y estos rodamientos están alojados sobre ciertos, este es el soporte. Hay varios tipos de soportes en los rodamientos. De hecho, déjenme ponerle aquí, a ver si puede. Soportes para rodamientos. Vamos a ver si aquí están. Estos son algunos soportes para rodamientos que son soportes, podríamos decir que se utilizan para maquinaria exterior, o sea, que no están cerrados totalmente los elementos. Esta es la famosa chumacera donde se aloja el rodamiento. Esto en azul es la chumacera, es el soporte donde se aloja el rodamiento. El rodamiento está dentro de esta chumacera. ¿Sí? Este es uno de los soportes, pero hay otros soportes, ingenieros, que no siempre son chumaceras. Bueno, este soporte es para un rodamiento de contacto radial de bolas, pero hay rodamientos que son, hay soportes que son para rodamientos axiales. Y pues para rodamientos axiales, para poderles mostrar aquí algún tipo, porque casi todo aquí me muestra rodamientos radiales, sería este que está aquí. Este es un soporte para rodamientos axiales. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Sí, ya. Estos son soportes, pero estos soportes pues prácticamente son para estructuras pues donde la máquina no se encuentra encerrada en una carcasa, ¿sí? Pero los otros soportes pues prácticamente son estructuras. Déjenme ver si aquí me muestra alguna estructura que normalmente lo podemos ver rodamientos en máquinas. Le vamos a poner aquí así, en máquinas. Y aquí les voy a mostrar unos pequeños ejemplos, ingenieros. Resulta que vamos a poner el ejemplo ahorita del motor eléctrico. Si se dan cuenta, esta figurita, vean, si la pueden apreciar, vean que está el motor eléctrico y el rodamiento está alojado dentro de la propia carcasa del motor eléctrico. Se colocó en una cajita especial de alojamiento de rodamientos, pero que se fabrica junto con la carcasa. ¿Ya vieron? Sí, profe. Sí. Entonces, este tipo de alojamientos son internos de los rodamientos. Lo mismo sucede con los motores de combustión interna, donde los rodamientos están alojados dentro de los motores de combustión interna. Estos, como les comentaba, son pues alojamientos de donde podemos colocar estos rodamientos. Entonces, sí va a depender muchísimo del tipo de alojamiento a la hora de también seleccionar el rodamiento, porque si ustedes lo colocan en una carcasa, el rodamiento ya tiene una precisión de uso, donde aseguran ustedes que pues es muy difícil que se llegara a desalinear o desajustar el rodamiento dentro de esa carcasa, como el caso de un motor eléctrico o el caso de un motor de combustión interna. Voy a poner aquí en motores. A ver si nos muestra un ejemplo de motores de combustión interna. Déjenme checar. Pero bueno, esto estoy hablando de, pues, de varios tipos de máquinas. Casi siempre me muestra en motores eléctricos. Yo creo que lo voy a tener que poner especialmente en motores de... A ver si nos aparece algo, porque creo que ya no lo detecta. Aquí está un motor. Aquí está, miren. Vean, este es un motor de combustión interna, compañeros.
¿Sí lo pueden ver? Aquí están los pistones, el cigüeñal, Sí. pero hasta acá en los extremos está el rodamiento, ¿sí? Y del otro lado, pues también debe estar el rodamiento, nada más que aquí no me muestra muy bien la... Bueno, estos rodamientos están dentro de carcasas que se utilizan con una precisión cerrada, le conocemos así, pues, son de precisión cerrada o de extra precisión cerrada. O rodamientos abiertos como las chumaceras que les mostré hace un momento. ¿Sí queda claro, ingenieros, cómo podrían alojar ustedes a los rodamientos? Sí, profe. Sí. Por decir, aquí está otro motor, nada más que aquí no se aprecia mucho el rodamiento, pero prácticamente en la carcasa, aquí, en esta parte de aquí, pues se tendría que ir el rodamiento, nada más que en esta figura no sé. Pero bueno, entonces, para que vayan ubicando, pues el alojamiento de estos elementos. Déjenme ver si aquí se puede apreciar más. No, aquí también no se... Bueno, sí se aprecia un poco, pero en este caso donde está el turbocargador, ¿no? Por aquí están unos rodamientos, es donde se aprecian, pero está dentro de una carcasa, ¿sí? Entonces, para que vayan ubicando, no, es que no se ve muy bien, para que vayan ubicando, pues, esas zonas o cómo se puede alojar un rodamiento, ¿ok? Bueno, estos serían los ejemplos que les quería comentar. Entonces, bueno, esos son los puntos importantes a la hora de que ustedes tengan que seleccionar un rodamiento, si va a estar abierto o si va a estar en un lugar cerrado, ¿ok? Aquí habla de las obturaciones apropiadas. La obturación es prácticamente la tapa del lubricante que va a tener el rodamiento para que no se salga de su lugar, el tipo de lubricante, ¿sí? Y pues obviamente aquí habla de los sistemas de montaje y desmontaje, o sea, cómo los van a montar y desmontar. Los rodamientos los pueden montar con prensas o los pueden montar con ignitores o los pueden montar con pequeños golpes cuando son rodamientos pequeños. Pero tienen que ser golpes pues ligeros y que no dañen al mismo rodamiento, ¿sí? Entonces, pues en eso consiste esa parte de los rodamientos. Vean, aquí ya les puedo mostrar una figura donde pues tenemos la flecha de una máquina. Aquí tenemos pues su carcasa de alojamiento del rodamiento, que puede ser una chumacera o puede ser la carcasa prácticamente de un motor. Y pues tenemos rodamientos de rodillos. Puede haber una combinación de bolas y de rodillos de rodamientos. Vean, aquí están. Puede ser esa combinación, ingenieros. Y bueno, también hay que conocer cada término que maneje el rodamiento. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Acá les estoy mostrando rodamientos de contacto, rodamientos axiales. Y el de hasta abajo es un rodamiento de rodillos, pero que pueden soportar cargas angulares, y en su mayoría de esas cargas serían más axiales. Pero vean la configuración de los elementos, vean las pistas donde están haciendo contacto las bolas con la pista interna y externa del rodamiento. Vean dónde están haciendo contacto, a diferencia del rodamiento que teníamos acá arriba. Estos son rodamientos radiales, vean las pistas donde están. Aquí está el árbol de transmisión, ¿sí? Y vean dónde se encuentran las pistas. Y bueno, les voy a mostrar acá abajo, creo que tenía una figura de un rodamiento de bolas de ranura profunda. Aquí está. Y quiero que analicen bien esta figura. Se los voy a poner un poquitito más grande. Resulta, ingenieros, estoy en el extremo del rodamiento. ¿Sí lo pueden apreciar? Y aquí se encuentra la bola del rodamiento, el elemento rodante. Su pista interna en la parte de abajo y la pista externa. Vean que estas pistas, ingenieros, tienen... Vean, estas pistas tienen acá arriba pues una ranura donde se aloja la bola del rodamiento. ¿Ya la observaron, ingenieros? Sí, profe. Esa es la ranura. Entonces, esa ranura, para este tipo de rodamiento se le conoce como ranura profunda, ¿sí?
rodamientos de bolas de ranura profunda. Entonces, este es el famoso rodamiento de bolas y gracias a esta ranura profunda, este tipo de rodamientos puede soportar cargas radiales y un cierto grado de carga axial. ¿Sí? Eso es lo que quería comentarles para que fueran ubicando esta pista del rodamiento. Entonces, bueno, voy a hacer más pequeña la figura otra vez, para que se vayan familiarizando con esto. Bueno, acá está el de rodillos, porque ya lo vieron allá arriba. Y bueno, pues vamos a tomar lectura de esta siguiente sección, ¿sale? Entonces, pues le voy a pedir ahora, pues, no sé si se encuentre el compañero David, Azuara. ¿Nos quieres leer, por favor, pues el texto de... Aquí, por favor. Sí, muchas gracias, compañero. Bueno, como lo ven, compañeros, aquí hay puntos importantes. Nos dice que los rodamientos de bolas, ¿sí? Son más silenciosos que otros rodamientos. Eso es un punto que se debe considerar también a la hora de seleccionar un rodamiento. Los rodamientos ya sea de rodillos, de agujas, ¿sí? Esos son un poquito más ruidosos. Sin embargo, la desventaja que podrían tener con los rodamientos de bolas es de que los rodamientos de rodillos, radiales de rodillos, solamente soportan cargas radiales. O los de agujas que soportan solamente cargas radiales. Sin embargo, si se presenta una ligera carga axial, el rodamiento de rodillos pues no la puede soportar porque no está diseñado para eso. El de bolas sí soportaría esa carga axial por esa ranura que como cunetita que tiene, que pues ayuda a sostener cierta capacidad de cargas radiales y axiales, ¿sí? Entonces, por eso se dice que luego son muy utilizados los rodamientos de bolas, pero pues también depende el uso, ¿no? Lo que tienen los otros rodamientos es que soportan capacidades de cargas muy elevadas, como aquí lo dice. Y bueno, otra situación que se tiene que pues, tomar en cuenta para seleccionar los rodamientos es conocer, pues como les comentaba, el tipo de cargas,
si necesitan desalineaciones, si su máquina está vibrando por ahí, que necesita cierta, o que requiera absorber ciertas desalineaciones, pues también se pueden considerar. Otro punto importantísimo, que es muy importante para seleccionar el rodamiento, es la velocidad, ¿sí? La velocidad en los rodamientos es importante porque están clasificados para diseñar cargas dinámicas o cargas estáticas, y depende de la velocidad, aquí indica pues la carga estática o dinámica. O sea, si la velocidad está ahorita lo vamos a leer, si está debajo de un rango, entonces utilizaremos cargas de rodamientos para soportar cargas estáticas. Si la velocidad está fuera de un determinado rango de dato, entonces el rodamiento soporta cargas dinámicas. Entonces, bueno, es toda esa situación. Si necesitamos cargas axiales o cargas radiales, y también depende del tipo de lubricante y la forma de retener ese lubricante. Entonces, bueno, esas son consideraciones, ingenieros, que tenemos que determinar para seleccionar los rodamientos. Y nos vamos a esta siguiente sección, que también es muy importante, y pues aquí le voy a pedir por favor al compañero Pedro. Pedro, Jesús, ¿nos quieres leer por favor aquí este párrafo? Sí, profe, no es que no alcanzo a ver bien. Lo hacemos más grande. Por favor. Ahí está. Sí, gracias. Selección del tamaño de rodamiento. El tamaño del rodamiento para una aplicación se selecciona inicialmente en base a su capacidad de carga, comparada en las cargas que tendrán que soportar y según las exigencias de duración y fiabilidad. En las tablas de rodamiento se indican los valores para la capacidad de carga dinámica C y la capacidad de carga estática C subíndice 0. Las condiciones de carga estática y dinámica del rodamiento se deben verificar independientemente. Las cargas estáticas no solo son aquellas aplicadas al rodamiento de reposo o a bajas velocidades, donde N es menor que 10 RPM, sino que también debe incluir la verificación de seguridad estática de las cargas de choque muy elevadas, cargas de duración muy breve. También deben verificar las cargas dinámicas utilizando un espectro representativo de las condiciones de carga de rodamiento. Dicho espectro debe incluir todas las cargas de pico elevadas que se pueden producir en ocasiones excepcionales. Ok, muchas gracias, compañero. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, ¿qué es lo que refiere? Es de que los rodamientos, ingenieros, como les comentaba hace rato, una forma también de seleccionarlos, un dato que nos sirve para seleccionarlos, no quiere decir que sea el único, por eso aquí lo menciona muy bien, es identificar la velocidad con la cual va a trabajar ese rodamiento. Si la velocidad va a trabajar a datos menores de 10 revoluciones por minuto, la velocidad angular del rodamiento. Recuerden que la velocidad angular del rodamiento, ¿quién nos las da, ingenieros? ¿Quién produce esa velocidad? ¿Quién? ¿No sería la fuente motriz, profe? Más bien sería, pues, el árbol de transmisión. O sea, si el árbol de transmisión está dentro, es de la flecha de la fuente motriz, pues sería eso, como usted dice. Si no, tendría que ser el árbol que se esté moviendo. Entonces, el árbol que se está moviendo o la flecha que se está moviendo es la que proporciona velocidad al rodamiento. Si la velocidad es por abajo de las 10 revoluciones por minuto, el cálculo del rodamiento se va a caracterizar por la capacidad de carga estática, pero así se llama el concepto, capacidad de carga estática, y se va a representar con la letra C mayúscula subíndice 0, pero si está por arriba de las 10 revoluciones por minuto, el rodamiento se va a calcular para la capacidad de carga dinámica C. Ese es un punto importantísimo para poder utilizar rodamientos y seleccionar. Estos son, como les comentábamos siempre, son como los criterios de diseño de los rodamientos o selección. Aquí son criterios de selección de rodamientos. Aparte de estos criterios, pues se tienen que hacer cálculos.
¿sí? Aparte, ahorita estamos estableciendo los criterios de selección. Este es un punto importantísimo sobre esos criterios de selección. Entonces, bueno, otro punto ya para poder considerar también aquí, o sea, esto es un punto, pero no es todo, sino que se tienen que analizar las cargas, cómo se están actuando, si son choques moderados, si son cargas de arranque pesadas, etcétera. Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí el tema, ya no se nos acabó la clase. Sin embargo, lo que quiero que vean, aquí está desglosado, pues prácticamente la estructura del rodamiento. Quiero que vean aquí en estas figuritas, ahorita se las voy a poner un poquito más grandes ya para concluir, que estas figuras muestran pues prácticamente cómo está desglosado un rodamiento, donde el rodamiento consta de pista interna y pista externa. Vean que el rodamiento de contacto angular tiene aquí está la cunetita, que característica de los rodamientos de ranura profunda, perdón. Estos son rodamientos de ranura profunda de bolas. Esta ranurita hace que se soporten cierto grado de cargas axiales y cargas radiales. Obviamente las cargas radiales, una carga radial alta, pero también puede soportar hasta cierto grado de cargas axiales. El elemento rodante, que en este caso sería una bola o puede ser un rodillo o una aguja, la jaula con la forma ya sea del rodillo, la bola o la aguja, el lubricante que debe llevar, este lubricante va dentro, aquí donde está esta bola, ingenieros, y esto que está aquí, que se ve aquí, dice obturación. La obturación, ingenieros, tiene mucho que aquí déjenme, no se ve muy bien, pero voy a hacer un poco más grande la figura, nada más para que quede más claro. Si ustedes se dan cuenta, está la bola y aquí está una plaquita a los lados, en los extremos izquierdo, bueno, derecho e izquierdo, y vean. Esa plaquita se le conoce como obturación. Es como la tapita que va a ayudar a que el lubricante se mantenga dentro del rodamiento. Pero hay rodamientos, dependiendo de la forma de lubricación, va a haber rodamientos que no tengan esta tapita. Puede ser que no tengan la tapita del lado izquierdo, o puede ser que no tengan la tapita del lado derecho, o puede ser que no tengan tapa de ningún lado. Los que no tienen tapa de ningún lado son los que están sumergidos en aceite, ¿sí? Y casi por lo regular, los que tienen tapa, pues tienen grasas. ¿Sí queda claro? Sí. Y esto es para todos los rodamientos, rodillos, agujas, lo que quieran, ¿sale? Y bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Les agradezco su atención. Nos vemos la siguiente sesión, el día lunes. Y pues ahí les recomiendo hagan... El martes, ¿no, profe? Porque el lunes no hay clases, ¿sí? Ah, ¿no hay clases el lunes? No. ¿Pero por qué? Es el puente del 15, profe. ¿Pero 15 de noviembre? ¿Es el 15? No, del 20 de Por noviembre. lo del 20, creo. Ah, por el 20 lo recorrieron hasta el lunes, pero el 20 es creo que hasta el viernes, ¿no? Pero lo recorrieron, profe. Bueno, así viene marcado en el calendario. Hubiera dejado al viernes, así nos íbamos del fin de semana. Sí. Bueno, qué bueno que me dijeron porque no me acordaba. Bueno, pues tienen el lunes para hacer el examen entonces completo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, pues que tengan un excelente profe. día. Pues nos vemos el martes entonces. Sí, profe, gracias. Igualmente. Luego, Sí, profe, profe, hasta nos luego. vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.